Por lo que hoy vamos a poder entender las cosas del Espíritu, los misterios de tu corazón. Y nos vas a llevar profundo a cosas que antes no habíamos entendido ni conocido. Las recibimos para este día, para este tiempo en que estamos viviendo en la manifestación gloriosa de tu iglesia. Gracias por Ana. Ana, eres bendecida, eres usada, eres instrumento poderoso de justicia. La palabra en tu boca es una espada de dos filos que entra hasta partir el alma y el espíritu y nos hace libres. Gracias Dios por Ana, en el nombre de Jesús, amén. Que el hermano Navarrete me estaba haciendo énfasis de esta última diapositiva con la que cerramos la semana pasada. ¿Quién se acuerda de ella? ¿Sí? Y hablábamos de seguridad. ¿Le da, hermano? De seguridad. Y que en Jesús, ¿se acuerdan de qué se trató la última clase que tuvimos? Era de la salvación, de poner mi deleite en el Salvador, ¿se acuerdan? Y que había salvado mi espíritu, había salvado mi alma y había salvado mi cuerpo, ¿se acuerdan? Y recibimos la promesa de deleitarme, las promesas que tiene la palabra acerca de deleitarnos. Y ahorita el hermano Navarrete me estaba diciendo, ay, qué bien está este tema. No vamos a hablar de este tema, sino que quería así proféticamente confirmar y reafirmar. Y él me dijo, es que todo lo que está sucediendo en Tijuana, hoy apareció otra jovencita de las que se reportan a desaparecidas, y dice, la mujer sola caminando en las vías del tren, y yo pensé que ibas a orar por eso, por esa situación de Tijuana. Sí vamos a orar, y nosotros declaramos que todas nuestras jovencitas son guardadas en el hueco de su mano, ¿sí? ¿Se acuerdan con qué iniciamos, con qué promesa iniciamos la semana pasada? Con sus plumas me cubre y debajo de sus alas estoy seguro. Declaramos en el nombre de Jesús que nuestras jovencitas están guardadas en el hueco de su mano, que Él las protege, que no sabemos todo lo que se está maquinando en la oscuridad en contra de nuestras jóvenes, pero en el nombre de Jesús declaramos seguridad, declaramos para ellas la protección de Dios sobre todas las cosas, ¿sí? En el nombre de Jesús. Y dice el versículo con el que terminamos, nunca más llorará. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Con eso cerramos y en el nombre de Jesús declaramos que nuestras niñas están cubiertas, están guardadas, ¿sí? Y son cubiertas, son cegadas ante el ojo del enemigo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Pero realmente hoy vamos a hablar de otro tema muy importante, un tema muy importante que el Señor me dio para alguien que está en este lugar, y creo que también es para nosotras, ¿sí? Pero es así como que este es mío, ¿sí? ¿Quién ha leído el libro de Ruth? Levante su mano, quien lo haya, mejor, yo sé que me van a levantar muchos, completo y lo ha entendido. ¿Quién no ha leído el libro de Ruth? ¿Quién no ha leído? 1, 2, 3, 4, 5, ok, es 6, ok. Nada más era para ser un poquito más específica en la historia, si usted no lo ha leído, ¿verdad? Entonces, el libro de Ruth habla de una mujer moabita que el Señor tiene una promesa para ella. Y si usted no es judía, si usted no es del pueblo hebreo, no de las adoptadas, de verdad, de que, es que yo me hice judía, no. Si usted no es legítimamente judía, entonces usted es moabita ante los ojos del Señor, porque somos extranjeros, somos así como, sí, los que no éramos, pero ahora ya somos. Entonces, dentro de esa mujer, de ese linaje de la mujer moabita,
estaba la promesa de que allí iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Es linaje, y entonces la mayoría conocemos el libro de Ruth precisamente por el énfasis que se le da a la vida de Ruth, que siendo una extranjera, que siendo idólatra, que viniendo de una tierra en repudio por el pueblo escogido por Dios, viene a ser parte del linaje de Dios de una manera milagrosa y muy romántica. ¿Se acuerdan? Entonces, nos quedamos en que Ruth romántica su conversión, ¿verdad? Pero hoy no vamos a hablar de Ruth, hoy vamos a hablar de una mujer muy, muy importante que tiene mucho que ver en lo que Dios hizo en la vida de Ruth, que es la suegra. Vamos a hablar de Noemí. ¡Bravo, las suegras! Pero vamos a hablar de Noemí de una manera bien especial, y el Señor tiene algo muy, muy significativo para ti, ¿sí? Resulta de que a los que no han leído el libro de Ruth, les voy a platicar así a grandes rasgos la historia. El pueblo de Israel llega a la tierra prometida por medio de un líder que se llama Josué. Ahí vamos, Josué. Llega, pasa toda una generación que posee la tierra prometida, se muere Josué y pasan como 400 años y no hay ley en el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces empieza un periodo que se llama los jueces, y los jueces dice que no tenían ni quien los dirigiera, que cada quien hacía lo que bien le venía, pero poco a poco se fueron apartando de todo el esquema profético que Dios les había delegado a través de Moisés con la ley, de los líderes que iban llevándolos por la tierra prometida, que los llevaron a conquistar la tierra prometida, y mientras estuvieron disfrutando de la tierra prometida. Entonces se olvidaron de todo eso. Y tú sabes, cuando ya, escuchas, pero no sabes si sí o si no, y luego estaban involucradas las demás naciones, entonces se empiezan a contaminar de la influencia de las idolatrías y de todo lo que estaba sucediendo alrededor. Y allí es donde vive Noemí con su familia. Noemí tiene un esposo que se llama Elimelech iba a decir yo, pero así diría mi nieta, pero no, es Elimelech. Vivía con su esposo, y entonces la tierra prometida, Dios les había dado indicaciones bien claras. Decía: y será que si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía. Acuérdense que en aquellos tiempos vivían de las cosechas, era la fuente de alimentación, la siembra y las cosechas, la agricultura, ¿verdad? Yo daré y la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. O sea, no iba a haber ningún tipo de necesidad. Daré también hierba en tu campo para tus bestias, y comerás y te hartarás. Guardarás pues que vuestro corazón no se infatúe o no se enorgullezca, no se ensoberbezca, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y así se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis presto de la buena tierra que os ha dado Jehová. Entonces, así entraron a la tierra prometida, tenían indicaciones específicas, pero también tenían la promesa de la provisión abundante, ¿verdad? Y en el tiempo de los jueces no había
enseñanza de cómo mantenerse fieles a Dios y a los principios, y poco a poco se va diluyendo. Viene el cumplimiento de la promesa y viene una gran hambre a esa nación, ¿verdad? Es una tierra de hambre, y entonces los que estaban bien en la tierra decidieron que, pues, ahí nos vemos, y decidieron partir. Se fueron, ensillaron sus burritos, metieron ahí ahí no se ve como que tenían gran hambre, ¿verdad? Creo que se llevaron buena parte de sus alimentos, quién sabe si no compartían con los demás, en fin, se va Elimelec, su esposa Noemí y sus 2 hijos muy contentos a buscar suerte, ¿sí? A un país pagano, ¿sí? A un país idólatra, a un país donde se les aseguraba el bien, ¿sí? Regla número 1, cuando estés en una necesidad, antes de tomar una decisión de salir corriendo, ¿sí? Piensa, ¿sí? Y entonces llegan a la tierra, viven muy felices 10 años y en eso viene una desgracia. Muere Elimelec, el marido de Noemí. Nótese bien, no quiere decir que esto fue un castigo. En ninguna parte de la Biblia dice que esto fue un castigo. Probablemente si Noemí se hubieran quedado acá en la tierra de Belén, también se hubiera muerto Elimelec, a lo mejor tenía alguna enfermedad. Sí, no quiere decir que fue una condenación por lo que le pasó, por lo que hicieron, por la decisión que tomaran. Sí, simplemente sucedió. Ahí no dice ni cómo, ni de qué, ni si lo mataron, ni si estaba enfermo, o sea, no. Ahí simplemente dice, murió, y nosotros podemos dar por hecho que lo mismo hubiera muerto si estuviera acá que si estuviera acá, ¿verdad? Entonces, muere y ya tenemos que Noemí queda viuda. Hermano, ¿le pasa, por favor? Muere Elimelec, no estaba tan feo, pero se muere. ¿Sí? Y entonces siguen pasando los años, ¿sí? Noemí sigue educando a sus hijos, sus 2 hijos, que ya para entonces ya tienen una edad casadera, y los hijos deciden, con consentimiento de Noemí, porque nunca dice que no. ¿Se acuerdan cuál fue la esposa de Isaac? Que cuando su hijo Esaú escogió esposa, decía, no le daba así como que la satisfacción, ¿sí? Entonces, dice bien claramente cuando está uno en desacuerdo. Ella no se ve que estaba en desacuerdo y tomaron para sí mujeres moabitas, ¿verdad? Tomaron mujeres moabitas. ¿Qué quiere decir que hayan tomado mujeres moabitas? Ahora sí se estaban apartando de la voluntad de Dios. Ellos sabían que estaban mezclando su cultura con alguien que Dios les había dicho desde que entraron a la tierra prometida que no se mezclaran, ¿verdad? Que no hicieran mancuerna con las naciones paganas. Entonces, hasta ahí vamos bien. Se casan, viven felices 10 años. ¿Ya que no sabe qué pasó? Las que no lo han leído, porque las que ya lo leyeron ya saben. ¿Sí? Se mueren los 2 hijos. Se mueren los 2 hijos. ¿Sí? Y entonces allí empieza la vida de Ruth. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y ahora sí tenemos 3 viudas. Tenemos, ¿sí? A Ruth, a Orfa y a Noemí, ¿sí? Yo no sé en qué situación tú te encuentres, yo no sé, pero hasta ahí la situación de Noemí no ha haber sido muy agradable, ¿sí? Su situación
cuando uno era viuda en ese tiempo, no era como nosotros, ay, bueno, pues yo me salgo a trabajar y voy a mantener a mis hijos. No, su situación de viuda era que únicamente ella podía ir y recoger migajas a los campos y mantenerse de eso. Entonces, ella va y empieza con sus nueras a recoger migajas para sostenerse y allí empieza su redarguir, se puede decir. Y cuando ella está recogiendo migajas allá en un campo, se empiezan a escuchar las noticias. En Belén, Dios ha manifestado su gloria. En Belén hay abundante provisión. En Belén, ¿sí? En Cristo, todos los que tenían temores, ¿sí? Están siendo fortalecidos. Todos los que tenían situaciones de impotencias y de insatisfacciones están siendo saciados de paz. En Cristo, todos los que tenían sus problemas familiares están siendo reconciliados. Empieza a oír Noemí. ¿Sí? Y entonces sí, le da el tabajo y dice, ¿para qué nos salimos? Los que han leído el libro de Ruth se dan cuenta que nunca Noemí dice, ¿sí? La culpa de mi viejo, la culpa de mis hijos. ¿Sí? En ningún momento ella echa la culpa a los demás. ¿Sí? Ella simplemente se para en su situación y empieza a escuchar, ¿sí? Que en San Pablo Cristo Jesús está haciendo una obra maravillosa. ¿Sí? Y entonces empieza a pensar, voy a regresar. Y yo no estoy hablando de San Pablo como un comercial, ¿sí? Estoy hablando de San Pablo como el cuerpo de la iglesia de Cristo, ¿sí? Estoy hablando como esa parte de la iglesia mundial, universal, ¿sí? De que se manifiesta Cristo, la benevolencia, el favor, la gracia, el poder, ¿sí? Pero aquí también somos parte de, ¿verdad? Entonces empieza a escucharlo Noemí y empieza a tomar decisiones, ¿sí? Una mujer viuda con 2 nueras que ya había recapacitado. Si yo me caso ahorita y tengo más hijos, porque las nueras no tenían hijos, entonces lo único que le quedaba era que ella tuviera otros hijos para que las nueras pudieran continuar con ella. Pero si las nueras decidían regresarse a sus casas, ¿sí? Se podían volver a casar, estaban solteras. Ella podía haber decidido quedarse allí, en Moab, ¿sí? A ver qué pasa, a ver qué sucede con estas nueras, ¿sí? Y seguir rebuscando o mendigando en los campos de Moab, ¿sí? Una judía que a lo mejor no era muy bien aceptada, ¿sí? Pero pudo decidir quedarse allí, ¿sí? Entonces, en ocasiones nosotros pensamos que si yo cambio de lugar, ¿sí? Como los que se fueron de Belén a Moab, ¿sí? Pues mi situación se va a cambiar, ¿sí? Una noticia sí te tengo. Donde tú vayas, alma, vas conmigo. ¿Sí? Donde vayas vas a llevar los mismos problemas, donde vayas vas a llevar las mismas circunstancias, porque no importa dónde vayas, siempre te llevas a ti contigo. Así que los mismos problemas van a surgir aquí y allá. ¿Sí? Allá en Moab, ¿sí? Noemí tuvo mucho tiempo para pensar y mucho tiempo para llorar, ¿sí? Sus circunstancias.
pero había que tomar una decisión y esa decisión había que tomarla en base a los problemas que tenía ahora por las decisiones que ya se habían tomado en el pasado. ¿Sí? Porque las consecuencias de lo que se tomó ayer se están viviendo ahora. Y lo que toma, las consecuencias de lo que estás viviendo hoy, ¿sí? No eres condenada, estás perdonada, pero sí lo vamos a vivir. ¿Sí? Entonces, ¿dónde vas, alma, que no te lleve? Hasta el rey David decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Verdad? Entonces, Noemí empieza a pensar que es necesario regresar a Judá. Es necesario regresar a Belén. Es necesario volver a mi Dios. ¿Sí? ¿Cómo se sentía ella? Muy probablemente ella pensaba, cuando se fueron de viaje, cuando salieron con sus burritos llenos y cargados de, a lo mejor ella fue la que le insinuó a Elimelec, ¿sí? Hey, pues ¿por qué no nos vamos? ¿Sí? Y les voy a decir por qué. Porque después, cuando ella se está despidiendo de sus nueras, una de las oraciones que ella dice, la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Dios no hace eso. Y nosotros pensamos que cuando nos está yendo mal por algo, pensamos que Dios es el que tiene la culpa de que esto esté sucediendo, ¿sí? Ella no le echaba la culpa ni al esposo ni a los hijos. Ella tuvo un encuentro con Dios y entonces reaccionaba, sí, la regué. Dios está cobrándome estas cuentas. Y entonces ella decide volver a Judá, sí, decide volver a Belén. Ella le dice a sus nueras que se queden en ese lugar, que se vayan con sus familias, que vuelvan a rehacer sus vidas, mientras ella se va a ir de regreso a su casa. Por más que ella les explica, decide quedarse, y la otra, ahora Ruth, decide irse con ella. Y una frase muy distintiva que le dice Ruth, sí, ya todos nos la sabemos, tu casa será mi casa, tu pueblo será mi pueblo, pero también le dice, tu Dios será mi Dios. Una mujer idólatra, una mujer que sabía adorar a los dioses de todas las maneras, de todas las formas y de todas las circunstancias, ¿sí? Y que tenía dioses para todo, para si me va mal, que el amuleto para que me amen, el amuleto para que se muera la que me cae gorda, el amuleto para que... Dioses para todo. Para el buen de ojo, para el mal, para todo había. Sin embargo, Noemí, en todo ese tiempo, ¿qué testimonio debió haber dado? Se quedó viuda, ¿sí? Y la nuera la conoció viuda. Perdió a sus hijos y la nuera la conoció en ese dolor. ¿Qué testimonio debió haber dado esta mujer para que aquella idólatra que tenía, ¿sí?, de todos los dioses a quien pedirles, ¿sí?, cualquier cosita que se le ofreciera, decide, tu Dios será mi Dios? Ruth, no había escuchado de ese Dios más que comentarios que habían venido a los alrededores, pero había visto un testimonio, había visto un ejemplo de alguien que en circunstancias muy difíciles, en circunstancias de dolor, de angustia, de necesidad, había amado y honrado a su Dios. Y Noemí tenía la opción, era viuda. Sí, yo me voy a Francia, yo me voy a París, a ver si me encuentro un parisino. Ella podía haber vuelto a donde fuera. ¿Se acuerdan de Jonás? Pues simplemente se fue al lado contrario de su Dios para que no lo estuviera persiguiendo. ¿Sí?
ella hubiera podido tomar la decisión que estuviera en su parecer. Pero ella decidió volver a su Dios. Aún en cuanto ella pensaba que Dios pensaba, porque eso no es el pensamiento de Dios. Ella pensaba que Dios la estaba castigando a ella. Ella decide venir a Dios. Ella decide venir y así como estaba de humillada, de dolida, sí, decide confiar. Y regresa a Judá, regresa a Cristo, regresa al Dios de su salvación. ¿Sí? Y no solamente regresa ella, ¿sí? Regresa con Ruth, su nuera, que decidió confiar en el Dios en el que ella había confiado. Y decía, si a ti te va mal, a mí me va mal. Pero si tú confías en ese poderoso Dios, quiere decir que a las dos nos va a ir bien. ¿Sí? Porque aquí no nos ha ido nada bien. ¿Sí? Entonces yo voy a buscar la esperanza. Ruth también hubiera podido decir, no, pues yo me voy a París, ¿verdad? O sea, ella también podía haber dicho, yo me voy para otro lado. O me voy de aquí hasta Jericó, de Moab hasta Jericó, y yo me quedo aquí y tú le sigues, pero sí, nomás para... No. Entonces, era tal la fe de esta mujer, tal la certeza, la firmeza en el Dios en el que ella se había cimentado, ¿sí? Que pudo dar testimonio para que Ruth la siguiera. Nuestra vida con Dios debería hacer que los demás quisieran regresar al Señor. Solo con ver nuestra vida, nuestro caminar con el Señor debe ser algo que se haga que los demás digan, yo quiero de este Dios también. Entonces, tu Dios será mi Dios. Cuando les voy a leer tantito donde dice, y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hija, le estaba hablando a sus nueras, ¿sí? ¿Para qué se van a quedar conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Váyanse, hijas, váyanse, porque yo soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, esta noche tuviese marido, con el que aún diese luz hijos, ¿habías vosotras de esperar hasta que fuesen grandes? Y se habían de esperar para casarse con ellos. O sea, les está leyendo, como quien dice, las reglas o los lineamientos que se deben de seguir cuando las nueras no tienen hijos y cuando se van a volver a casar para darle descendencia a sus otros hijos. Dice, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que ustedes, pues la mano de Jehová ha salido en contra de mí. Como diciéndoles, ¿saben qué? O sea, yo las debo, ¿sí? ¿Y para qué las voy a arrastrar a mi soledad? Con tanto dolor, con tanta angustia, con tanta desesperación, ¿sí? La verdad, uno llega a dudar de Dios, ¿sí? Yo me acuerdo que yo le decía a Dios, ¿sí? Pues si yo he pecado, mis hijos, ¿qué te hicieron? Si te estás cobrando mis pecados, mis hijos, ¿qué te hicieron? ¿Sí? Pero es el dolor del corazón de que necesita agua, necesita esperanza, y cuando sabes que el único que te lo puede dar, ¿sí? Tú sientes que no te está escuchando, tú sientes que no te está viendo, tú sientes que a todos les hace caso, a todos les van bien, menos a ti, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Crees que Dios se las está cobrando contigo? Pero ¿sabes qué? Aún en esas circunstancias, ¿sí? Aunque ella pensaba, o sea, ella lo pensaba, no quiere decir que así fuera, porque Dios es Dios y lo que está pasando en mi corazón conforme a mi sequedad, ¿sí? No tiene mucho que ver con lo que Dios está pensando de amor para ti. Pero cuando uno está en dolor, y ustedes no me dejarán mentir, cuando uno está en esa angustia, sí piensa uno que Dios no te oye, no te escucha, no te hace caso, ¿sí? Entonces, esto obviamente pasaba por el corazón de Noemí.
Ella sentía que la calamidad que había sobrevenido sobre su familia había venido porque habían sido desobedientes, probablemente al haber dejado la tierra prometida de Israel y haber casado a sus hijos con las mujeres moabitas, ¿sí? Entonces uno empieza a pensar, no, pues a lo mejor yo hice esto, a lo mejor fue que la regué en esto, ¿sí? Y te empiezas a culpar y empieza a entrar más desolación, ¿sí? A lo mejor ella era la que estaba ahí terca y terca y terca, no, pues vámonos, ¿verdad? Entonces, cuando ella dice, la mano de Jehová ha sido contra mí, a pesar de este sentimiento, ¿sí? Ella decide regresar. Cuando tú decides regresar, eso se llama arrepentimiento. Cuando tú decides regresar, eso se llama a reconocer al Dios de tu salvación y un genuino arrepentimiento. Un genuino, sí, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no sé, pero tú sí sabes. Someterme, un menguar yo en mi condición de mujer orgullosa, soberbia, humana, sensible, en mi condición de mujer, menguar yo y someterme al que todo lo puede, al que todo lo sabe, al que de todo tiene el control, ¿sí? Cuando ella empieza a reconocer sin resentimiento, ¿sí? De que pues, a lo mejor yo la regué y Dios está volviendo contra mí, pero voy de regreso hacia Judá, ¿sí? Eso se llama arrepentirse, eso se llama reconocerlo, ¿sí? Noemí no acusó a Dios de hacer algo en contra de ella. Ella reconoció su control total sobre todas las circunstancias. De hecho, era una expresión de su corazón en él, ¿sí? Eso era lo que ella pensaba y lo que ella decía, pero fíjense bien, ella lo sentía y se regresó a Judá, ¿sí? Empieza su regreso. Mas nunca se anduvo quejando, de tal modo que la nuera no tuviera algo en contra del Dios en el que ella confiara. Ella no se estaba quejando, ni estaba maldiciendo, ni estaba vociferando, ni estaba, ¿sí? Aunque ella lo sentía en su corazón, ¿sí? Su testimonio delante de su nuera era de amor al Dios de su salvación. ¿Sí? Y nosotros primero empezamos con los líderes, luego con los pastores y luego con Dios, ¿verdad? O sea, la verdad, sí, o sea, vamos siendo sinceros. Empezamos desde abajito para no echarle toda la culpa a Dios, pero pues empezamos sí, y a veces nos frenamos. ¿Sí? Yo he escuchado, y no es porque ni mi Rita esté aquí, ni porque, o sea, para mí, mis pastores, o sea, mis respetos, sí, pero yo he escuchado que han ido a gritarle al pastor Abel, sí, groserías delante de él y decirles, ¿por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿What? El pastor Abel nada más se queda callado. O sea, nadie me lo platicó, yo lo he escuchado, ¿sí? Y eso es cuando van y se lo dicen a él, ¿sí? En fin, Noemí decidió voltear a Dios, sentía la queja en su corazón, una queja genuina, resultado de un dolor de haber perdido a su esposo, de haber perdido a sus 2 hijos, de estar en la miseria en una tierra desconocida, ¿sí? Y decidir volver al Dios de su salvación. ¿Vamos bien? Consejo número 2. La gente debería poder ver tu vida como Ruth vio la de Noemí y decir, quiero que tu Dios sea mi Dios. Tu confianza en Dios y el voltear a Él en tiempos difíciles será con frecuencia lo que atraerá a otros al Señor. En la medida que tú estés en circunstancias difíciles y te postres en esa circunstancia difícil delante de Dios
y que tus hijos lo vean, que tu esposo lo vea, que tus padres lo vean. No necesitas estar pregonando que eres cristiana. Que vean, ¿sí?, a quién acudes en tiempos difíciles, porque tiempos difíciles vamos a tener. La palabra de Dios dijo bien claramente, Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, ¿sí? Y no estaba jugando cuando lo estaba diciendo, y menos en este tiempo. La diferencia es, ¿cuál es tu respuesta? ¿A quién le echas la culpa? ¿Sí? Pateas al perro, le echas la culpa al esposo, le echas la culpa a los pastores, ¿a quién le echas la culpa? No, que Dios, que la gente vea cuál es tu reacción, ¿sí? Aunque tú creas que es Dios quien te está ocasionando ese daño, ¿sí? Aunque tú lo creas, porque tú lo crees, no quiere decir que Dios lo haga, ¿sí? Si tú vuelves a Él y los que están a tu alrededor sienten esa confianza, siempre vas a hacer, es más, vas a cumplir el propósito por el cual has sido llamada, para que muestres la gloria de Dios, porque van a ver la respuesta del Dios tuyo y no te van a amar a ti, no van a confiar en ti, ¿sí? Quizá tú ya ni vas a estar aquí, pero sabes, en tiempos difíciles, ¿dónde van a voltear sus ojos? A Judá. Asegúrate de que dejas esa huella aquí en la tierra. Entonces, ¿sí? Llegan a Judá, llega a Belén, o sea, Judá es Belén, a la ciudad, ¿sí? Ahora sí que dice mi nieta, a ver, abuela, ¿por qué dicen cruzar el otro lado? Aquí estamos en qué y qué es cruzar al otro lado. Es que mija, aquí es México y allá es Estados Unidos. Así es, Judá está, Belén es la ciudad, pero es lo mismo, nada más que es una ciudad, un condado, se podría decir, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces llegan a Belén Noemí y su nuera, ¿sí? Y todos llegan y ¡oh! ¡Ahí viene Noemí! ¡Ahí viene! Sí, y pues no viene con sus hijos, a lo mejor, o sea, ¿qué habrá pasado? Y entonces empiezan, Noemí, vienen a recibirla, ¿sí? Y viene con tal dolor, con tal amargura, que ella misma le dice a los que la empiezan a recibir, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Noemí quiere decir agradable. Noemí quiere decir gozosa, simpática. ¿Sí? Y Mara quiere decir amargura. Llámenme la amargada. Así dice ella. Pero ¿sabe qué? Cuando tú vuelves al Señor, y los consejeros no me dejarán mentir, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. Ella desde el principio, sepan que me ha ido mal. Sepan que estoy mal. Llámenme amargada. Vengo arrastrando un dolor. Sí, pero vengo a mi Dios. Entonces, Noemí les dijo a los de Belén que su tiempo lejos de Israel no había sido agradable. En pocas palabras le dijo, ¿sabes qué? Todo lo que yo pasé allá en París no fue tan grato como ustedes creen. ¿Sí? Todo lo que cuando me fui al mundo, ¿sí? Aunque me ves con ropas bonitas, o sea, no. O sea, te va como en feria. Cuando te vas, ¿sí? Y empiezas a vivir bajo tus propias reglas y tus propios lineamientos, te va como en feria, ¿sí? No vayas a mi casa porque vas a encontrar una despapalle, pleitos, griterías, ¿sí? Conflictos en mi familia, entre los hermanos, por la herencia, no verás. Pleitos aquí y allá, gritos allá, ¿sí? Odios, rencores, resentimientos, ¿sí? Cuando te vas, ¿sí?
sí suceden muchas cosas. Y gracias a Dios que nada más fueran espirituales o emocionales, ¿sí? Y Dios quiera y nunca tengas que regresar como Noemí, sin tus hijos y sin tu esposo. ¿Sí? Pero ella les decía, estoy mal, me fue muy mal allá, ¿sí? No era una farsante, ella iba a regresar a casa y no iba a pretender que todo estaba bien. Ella iba a ser honesta. Regla número 3, sé honesta contigo misma, sé honesta con Dios y sé honesta con los demás. ¿Necesitas ayuda? Recibe ayuda, ¿sí? No quieras enmascarar, porque es la manera en que tú reconoces. Cuando tú lo reconoces es cuando haces un clic contigo misma y entonces estás abierta a recibir la abundancia de bien de Dios. Porque mientras tú estás en el orgullo y en la ¿sí? Estás poniendo un límite, estás poniendo una pared, ¿sí? Para que Dios arregle esto, para que Dios me dé dinero para arreglar mis cuentas, pero que no se meta en esto. Que Dios me arregle, que mi marido ya no me esté engañando, ¿sí? Pero yo sigo igual con el chicle. O sea, pues por Dios. Si mi marido me está engañando, ¿sabes qué? La que debo de cambiar soy yo. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que, regla número 3 y la última, ser honesta contigo misma en tus situaciones y en tus circunstancias. Y entonces llega a Belén y cuando volvió al Señor, entonces el Dios de su salvación empieza a echar en marcha el plan precioso y perfecto que tenía para esta mujer. Empieza a restituirle, a retribuirle, ¿sí?, la abundancia que Dios nunca dejó de tener pensada para ella, porque desde antes de la fundación del mundo ya estabas pensada en el corazón de Dios para redimirte, para salvarte y para restituirte todo lo que habías pasado en el tiempo antiguo. Y la vida de Noemí, cuando vuelve en esa honestidad, en ese arrepentimiento, en esa humildad, no en humillación, porque no le causó humillación todo lo que había pasado, le causó humildad delante de su Dios. Volvió a su Dios y Dios ya tenía ese plan desde antes para que ella fuera redimida. Y esta suegra amó y abrazó a sus nietos. Y esta suegra, sí, está en la descendencia de Dios, porque Ruth está en la generación de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Inclinen su rostro, por favor, porque quiero orar con ustedes. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú has hablado a nuestro corazón. Gracias, Padre, porque hoy vuelvo a ti, Señor, en genuino arrepentimiento, en genuina honorabilidad delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el Todopoderoso, que solo en ti, Señor, puedo encontrar deleite y puedo encontrar paz, Dios. Padre, pongo delante de ti todas estas situaciones de mi pasado, de las cuales ahorita se está viviendo el fruto que yo pensaba que me estaba amargando o que me estaba manteniendo en una
impasividad o en una insatisfacción, Dios, que no sabía de dónde venía, Padre. Y ahora sé que es por haberme alejado, Señor, a mis deleites, a mis decisiones. Y aunque viviendo en ti, pretendía independizarme de ti. Que aunque sabiendo que estoy bajo tu cuidado y tu favor, pretendía actuar conforme a mis razonamientos. Pero hoy volvemos a ti, Dios, sabiendo que eres el Todopoderoso, el gran yo soy, el que es y el que será, y que tienes un plan precioso y perfecto para redimirme y darme más de lo que mi corazón, mi mente y todo mi ser ha anhelado, Padre. Te damos gracias, Dios, y te abrazamos y te reconocemos y nos sometemos a tu cuidado y a tu favor. En el nombre de Jesús. Amén. Noemí, nos vemos el próximo viernes.